Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Historia Universal Contemporánea. Este episodio es un episodio de carácter especial que se adiciona a lo que es la segunda temporada de este podcast, que, bueno, se había anunciado, terminaba con el episodio pasado, publicado apenas el 31 de agosto pasado, pero dada la relación de los hechos que se trataron en aquel episodio, es que es preciso hacer este episodio con los hechos fresquecitos que acaban de suceder hace apenas unas horas y que son de gran envergadura para la situación actual. En primer lugar, bueno, pues me gustaría citar a Sir Winston Churchill, que decía que a menudo me he tenido que tragar mis palabras y he descubierto que son una dieta balanceada, pues precisamente el episodio anterior del podcast se había anunciado como el final de la segunda temporada. Sin embargo, reitero, la situación, las circunstancias, los eventos que sucedieron el día de ayer hacen necesario revirar un poco. También, obviamente, esto no quita en nada el hecho de que la tercera temporada se habrá de estrenar a finales de septiembre de este año. Bien, la envergadura de los eventos es tal que sí hace necesario abrir un episodio adicional a fin de tocar la muerte de la reina Isabel II del Reino Unido, acontecida apenas el día de ayer, eh, 8 de septiembre de 2022. Sin mayor preámbulo, empecemos diciendo que la reina Isabel nació el 21 de abril de 1926 en Londres, hija del entonces príncipe Alberto de York, quien era en ese momento el segundo en la línea de sucesión al trono detrás de su hermano y por ende tío de Isabel, Eduardo. Isabel nace bajo el reinado de su abuelo, el rey Jorge V, quien gobernó de 1910 a 1936. Es preciso hacer la acotación que en las monarquías actuales, si bien se puede mencionar la palabra gobernar, no necesariamente nos referimos a que ejerció funciones de gobierno. Vamos, para eso existe la figura de los primeros ministros y el gobierno propiamente dicho. Pero, vamos, esta es una acotación necesaria. Bien, a la muerte del rey Jorge V en 1936, Eduardo accede al trono bajo el nombre de Eduardo VIII y ocurre una crisis política ante el posible matrimonio entre Eduardo y la actriz norteamericana Wallis Simpson, quien estaba divorciada al momento de la ascensión al trono de Eduardo, y en consecuencia un posible matrimonio entre Eduardo y Wallis se consideraba o se consideraría inmoral y contrario a los principios de la Iglesia de Inglaterra, de la cual el rey de Inglaterra es la cabeza, ¿no? Cabe la precisión que si bien la reforma anglicana sucedió precisamente cuando Enrique VIII en el siglo XVI pretendió separarse de Catalina de Aragón para desposar a Ana Bolena, lo cierto es que la figura en la que terminó ese primer matrimonio fue la anulación del matrimonio y no el divorcio propiamente dicho, por lo que técnicamente la Iglesia de Inglaterra no aceptaba el divorcio y no aceptaba que personas divorciadas se volvieran a casar. Eh, Fue finalmente hasta 2002 que la Iglesia Anglicana aceptó finalmente que los divorciados puedan volver a casarse con ciertas restricciones, entre ellas la de que los divorciados que pretenden volver a casarse deben tener a su expareja, debe haber fallecido, y por otro lado que no haya sido el adulterio el motivo por el cual se dio
el divorcio. Pues bien, esta crisis provoca la abdicación de Eduardo en diciembre de 1936 y al no tener hijos que pudieran sucederle en el trono, el entonces duque de York, padre de Isabel, ascendió al trono. Eduardo adquiere entonces el título de duque de Windsor, un título que conservaría hasta su muerte. Isabel se convierte entonces en la princesa Isabel, y es preciso decir que no ostentó el título de princesa de Gales. Es el título que usualmente va asociado al heredero al trono, pero este título es concedido directamente por el monarca y no se produce en automático cuando se da la ascensión al trono de un monarca, y usualmente es un título que está reservado para los herederos varones. A su matrimonio con el príncipe Felipe de Grecia, a Isabel le es concedido el título de duquesa de Edimburgo, título que ostentó desde 1947 hasta 1952, cuando a la edad de 25 años falleció su padre y por lo tanto ella se convirtió en la nueva monarca del Reino Unido, cargo que ostentaría hasta su muerte, acaecida hace apenas unas horas. Isabel tuvo 3 hijos: Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. El primero de ellos, Carlos, fue nombrado príncipe de Gales en 1958, aunque fue investido con ese título hasta 11 años más tarde, en 1969. Isabel fue la jefa de Estado de 14 reinos de la Mancomunidad de Naciones y vio transformarse el antiguo Imperio Británico en esa mancomunidad. Además, fue la jefa de Estado de 14 territorios británicos de ultramar, entre los que se cuentan las Islas Malvinas, que están disputadas por Argentina, y el Peñón de Gibraltar, disputado con España. Durante su reinado, que es el más largo de la historia británica, desfilaron 15 primeros ministros. El primero de ellos fue precisamente Winston Churchill, y entre los que se cuenta a Margaret Thatcher, Tony Blair, Theresa May y la recientemente nombrada Liz Truss. El matrimonio de su hijo Carlos con Lady Diana Spencer fue considerado la boda del siglo en 1981, y 15 años más tarde, en 1996, el matrimonio se disolvería tras un acuerdo de divorcio entre los entonces príncipes de Gales. Diana murió en un accidente automovilístico un año más tarde. La fría actitud de la corona británica frente a la muerte de Diana fue objeto de múltiples críticas tanto dentro como fuera del Reino Unido. En su condición de jefa de Estado, a Isabel le correspondió inaugurar los Juegos Olímpicos de Montreal 76, así como los de Londres 2012, pero no así los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010, ni los de verano en Sydney 2000. Isabel II celebró hace apenas unas semanas su jubileo de platino por 70 años en el trono, y también celebró sus bodas de platino al cumplir 70 años de matrimonio con Felipe de Edimburgo en 2017. Felipe de Edimburgo murió en 2021 a la edad de 99 años. Al inicio de esta semana, Isabel había nombrado a Liz Truss como la nueva primera ministra del Reino Unido ante la renuncia de Boris Johnson. Este nombramiento se hizo en la residencia de Balmoral, rompiendo con el protocolo usual que indica que esto debe suceder en el Palacio de Buckingham en Londres. Ayer se dio a conocer que su estado de salud se reportaba delicado, y a las 18:30 hora local, 12:30 tiempo del centro de México, el 8 de septiembre de 2022, se dio a conocer la muerte de la reina Isabel en Balmoral. El comunicado expresamente reconoce ya a Carlos como el nuevo rey, aplicando este viejo principio de que muerto el rey, viva el rey.
Vale la pena decir que a la muerte del monarca en el Reino Unido, su heredero, en este caso el príncipe de Gales, asume el trono de forma automática. Horas más tarde trascendió que Carlos tomaría el nombre de Carlos III y en su primer discurso pronunciado hace apenas unas horas, el monarca ha precisado que Camila se convierte en la reina consorte. Camila, su segunda esposa, por supuesto. Mientras que su hijo mayor, William, asume el puesto de príncipe de Gales. Es preciso hacer aquí una serie de comentarios de tipo histórico o historiográfico respecto de estos hechos que acabamos de esbozar. En primer lugar, decir que en este lado del globo, en las Américas, por así decirlo, le tenemos algún tipo de animosidad o animadversión a las monarquías. Esto por razones históricas y no es algo que podamos decir que es del todo infundado o que sea algo inventado por parte de varios sectores aquí en este lado del mundo. Simple y sencillamente que muchos de los países americanos, eh, por supuesto los Estados Unidos incluido, han sido objeto de intrusiones por parte de las distintas monarquías, ya sea la monarquía británica en el caso de los Estados Unidos de América, como de la monarquía española y la monarquía portuguesa en el caso de Latinoamérica. Y que además, bueno, las revoluciones del siglo XIX provocan un profundo cambio de chip, por así mencionarlo, en la mentalidad en América, de tal manera que no es algo que se haya dado en automático, es todo un proceso en el siglo XIX, pero hoy en día vemos a las monarquías como algo arcaico en América y no nos parece por lo general una forma de gobierno del todo funcional. Esto marca una diferencia respecto de quienes están del otro lado del globo y que sí ven a las monarquías como algo un poco más funcional o incluso tradicional. Esto nos lleva a decir, claro, que las monarquías en donde existen funcionan en gran medida porque el monarca representa, al menos en la actualidad, una suerte de unidad nacional, un elemento que en el caso de los países americanos no asociamos con una persona, sino con símbolos, con ciertos símbolos como lo son la bandera, el escudo, el himno nacional. En el caso de México estos son los llamados símbolos patrios e incluso tenemos una especie de deferencia muy grande para con estos símbolos que no solemos tener para con las personas, inclusive que fueren políticos electos con mayorías avasalladoras de votos. Esto no sucede porque asociamos la unidad nacional más con estos símbolos que con la presencia de una persona, cosa absolutamente contraria a lo que pasa en los países que tienen una monarquía todavía funcionando. Por otro lado, es difícil identificar a las monarquías del siglo XXI con las del siglo XI o incluso con las del siglo XVI. Poseen características propias, las monarquías son instituciones muy adaptables que han sobrevivido a una serie de revoluciones en algunos casos, que se han reinstaurado en otros, y que eso no quiere decir, el hecho de que sean instituciones adaptables, no quiere decir que no puedan extinguirse de alguna manera. Esto ha sucedido en varias partes del mundo. Precisamente por esto, comentarios como el que hizo ayer la primera ministra británica Liz Truss, en el sentido de que la corona pasó de mano en mano desde hace más de 1000 años, no es precisamente algo exacto. Baste recordar aquí el caso de Carlos I de Inglaterra, que fue decapitado en 1649. Entonces no podemos tampoco
decir así como que se trata de una tradición que se remonta a 1000 años y la corona ha pasado de cabeza en cabeza o de mano en mano. No es así. Las monarquías han cambiado al mismo tiempo que la sociedad lo ha hecho. Por otro lado, existe un pasado colonial innegable y sumamente doloroso para muchas de las naciones de la llamada Mancomunidad, y que nos hace recordar que a la fecha existen todavía 17 territorios no independientes, según la ONU, y de los cuales 10 se encuentran administrados por el Reino Unido y representan casi 15.000 kilómetros cuadrados. Claro, esta es una cantidad ínfima si la comparamos con los territorios que solía ostentar el Imperio Británico, pero a la fecha todavía podemos hablar de que se trata de una potencia colonial que no ha terminado de entregar todos estos territorios y darles por lo menos la posibilidad de ser independientes. Pero también decir que varias de las naciones de la Mancomunidad pueden en cualquier momento separarse de ella, tal como ya lo hizo Irlanda, y deberían ser ellas, y solo ellas, las que decidan sobre su permanencia en ese régimen y en esa mancomunidad. Quizá no deberíamos adentrarnos a hacer juicios al respecto. También es innegable la popularidad de Isabel, de la reina Isabel, durante todo su reinado, desde un inicio, y también es innegable que a su muerte la historiografía no puede hacer más que replegarse un momento para observar a detalle los acontecimientos. El historiador tiene que ser cauteloso con este punto. No podemos simplemente ahorita tratar de emitir un juicio, que bueno, la historia no es un tribunal, pero no debemos de buscar emitir un juicio de valor sobre la monarquía o su apreciación, pues esto está en campos que escapan de lo que es la historia, la historiografía, la tarea, la labor del historiador. Pero además que no es un hecho que en este momento podamos historiar, está completamente fresco y que tenemos que estar a los hechos, a lo que sucede en los hechos. Tampoco, para un historiador tampoco es posible predecir los eventos futuros, aunque sí es posible trazar un escenario general. Al respecto, podemos decir que este escenario se parece al de 1936. Sí, tenemos un sucesor al trono, un monarca británico casado con una mujer divorciada. Y no solo eso, casado con una mujer divorciada cuyo primer marido, se encuentra todavía con vida. Es decir, un matrimonio que técnicamente no es aceptado por la Iglesia anglicana. Pero tampoco podemos esperar que este evento se trate de una forma idéntica a lo que ocurrió hace más de 8 décadas. No es esto una situación de precedente obligatorio. Por lo tanto, será propiamente el pueblo británico el que pueda decidir o deba decidir si permite o si desea la continuidad de este monarca, que ciertamente no es tan popular como su mamá. Ahora, las exequias de Isabel se van a prolongar durante varios días y es previsible que quienes están en contra de la monarquía dentro de Inglaterra, que sí los hay, y o quienes estén en contra de la continuidad de Carlos, consideren que no es este el momento adecuado para reclamar, precisamente en función de la popularidad que tenía la reina Isabel y que no podemos negar ni dejar de lado.
va a ser precisamente el pueblo británico el que pueda decidirlo, pero no lo va a hacer en este momento. Es importante decir que Eduardo VIII, cuando tuvo que abdicar al trono, lo hizo varios meses después de la muerte de su padre, y solo después de una crisis constitucional sumamente grave. Entonces, vale la pena no hacer en este momento juicios anticipados. Si bien cierto es que Carlos ya salió a dar sus primeras declaraciones y todo parece indicar que tiene intenciones de permanecer en el trono, no podemos en este momento anticipar lo que pueda suceder en los próximos meses y también no podemos dar por sentado que el pueblo británico va a decidir en uno o en otro sentido. Lamentablemente las monarquías no son por elección, no es como que vaya a haber elecciones para decidir si sí o no, sino que este será un proceso que puede tomar bastante tiempo. Entonces, vale la pena no anticipar nada. Por eso, reitero, el historiador debe tomar una cierta distancia de los hechos, pero sí trazar lo que es un panorama general. En este momento, Carlos ha anunciado ya a Camila como la reina consorte, lo cual podría generar asperezas, y también ya ha confirmado a William como el príncipe de Gales, lo que convierte a Kate, su esposa, en la princesa de Gales. Una fibra que es demasiado sensible, reitero, aún a pesar de que han pasado 25 años de la muerte de la princesa de Gales, de Diana, princesa de Gales. Pero esta es una cuestión que no podemos nosotros en este momento decir que va a producir o generar ámpula en la sociedad británica, porque, reitero, es algo que solamente compete a ellos y que no va a suceder a través de un proceso electoral o a través de algún tipo de referéndum, sino que esto será a través del tiempo y quizá podría estar o no alentado por las noticias, pero vamos, es una de estas cuestiones que resultan impredecibles. Bien, de momento esto ha sido todo. Ahora sí espero que este pueda ser el final de la segunda temporada del podcast Historia Universal Contemporánea. Agradezco mucho a los que siguen este podcast y reitero, si no hay mayor novedad, a finales de septiembre tendremos nuevos contenidos. Muchas gracias y hasta la próxima.